Hermanos, si por los últimos 5 semanas antes de la anterior habíamos sido expuestos con esta realidad de que Dios quiere ser adorado y reconocido en todas las naciones. Y Dios ha logrado eso en muchas naciones. Y Dios no solamente ha logrado tener adoradores en muchas naciones, sino también ha logrado tener siervos en muchas naciones. Y nosotros como iglesia hemos sido bendecidos por los siervos de diferentes naciones. Históricamente por los siervos misioneros y pastores de los Estados Unidos, pero también particularmente en nuestra iglesia hemos sido bendecidos por siervos y pastores de un país tan diferente como Corea. Pero especialmente, hermanos, hemos sido bendecidos, enseñados y ministrados por siervos y pastores de Colombia, como es el caso en esta tarde, que quiero pedirle a mi hermano Mario Duarte que pase a compartirnos la palabra. Gracias, hermano. Sabemos que andas en un viaje de visita familiar, pero gracias por aceptar la invitación para compartir la palabra. Pastor, ¿cuál es el nombre de tu iglesia? En Betania de la Reforma. Betania la Reforma. Muy bien, hermano. Gracias. El Señor te guste y te bendiga. Gracias, pastor. Buenos días. ¿Sí se escucha bien? Bueno, amados hermanos, que el Señor los bendiga en esta mañana. Como decía el pastor, estamos de visita, pero de vacaciones, pero con el Señor nunca hay vacaciones, ¿cierto? Con el Señor siempre hay trabajo y hay motivos para ministrar su palabra, para que seamos ministrados por su palabra. Como les dijo el pastor, mi nombre es Mario Duarte, estoy casado con Brisa, la hermana de Yasmín, mi concuñado Quique, y pues por ellos es que hemos estado, las veces que venimos a visitarlos, tenemos el privilegio de congregarnos aquí con ustedes. Y hoy Dios nos ha dado, o me ha dado el privilegio también de poder compartir con ustedes una palabra. Yo trabajo como docente del área de inglés y doy clases de francés también allá en Colombia, pero también me estuve formando como pastor y hace 2 años más o menos recibí una ordenación de una iglesia presbiteriana reformada allá en Colombia. Estamos iniciando una plantación en un pueblo donde vivimos. Es un pueblo relativamente pequeño, entonces estamos como iniciando con esa congregación, y les cuento esto también para que nos ayuden en oración. Sé que las oraciones de nuestros hermanos son escuchadas y el Señor responde a esas oraciones. Así que yo le doy muchas gracias a Dios por permitirme estar aquí compartiendo con ustedes. Y es que cuando somos cristianos, no importa si no nos conocemos, pero nos amamos en el amor de Cristo. Y es extraño porque uno habla con una persona que es creyente y normalmente uno siente como que si ya lo conociera de mucho tiempo, pero eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestros corazones. Así que vamos a disponer nuestro corazón, mis hermanos. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vamos a estar en el capítulo 2 y vamos a leer 3 versículos en esta mañana. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 13 al versículo 15. Y el título del sermón de esta mañana es Una ciudadanía celestial. Vamos entonces a leer el versículo 13, 14 y 15 de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, y dice así: Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor sea ministrándonos por medio de su Espíritu Santo en esta mañana y que su palabra cause ese efecto que siempre causa en los corazones. Señor,
Es tu palabra la que nos confronta, la que nos exhorta, la que nos consuela. Es tu palabra la que nos transforma cada día más a la imagen de tu Hijo amado Jesucristo. Es por eso que hoy te rogamos que seas tú ayudándonos a interpretar las Escrituras, Señor, que la exposición de tu palabra sea fiel, para que nosotros entendamos que lo que estamos leyendo es tu palabra, Señor, y tu palabra es poder. Tu palabra es como un arma, como una espada de dos filos que penetra hasta lo profundo del alma, del corazón y discierne nuestros pensamientos. Por eso quiero pedirte, Señor, que en esta mañana, en esta tarde, tú nos permitas deleitarnos en tu palabra, que tú nos permitas estar reverentes y conscientes de lo que estamos leyendo es la realidad que estamos viviendo y que estamos enfrentando. Gracias por tu palabra, Señor, porque es por tu Espíritu Santo que podemos sentir, ver y comprender la revelación tan preciosa que has dejado escrita en este libro. Te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, si ustedes tuvieran la oportunidad de ir a visitar mi país, Colombia, y ustedes van a llegar y les van a decir, no, está haciendo mucho calor. De hecho, en este momento está haciendo mucho calor y estamos como a 30 grados. Para nosotros eso es mucho calor. Y si ustedes van a una ciudad un poco más fría como Bogotá, van a encontrar que cuando están a 15, 18 grados, la gente anda con sacos, con frío y se está haciendo mucho frío. Pero si ustedes van, yo sé que esos 30 grados no les van a afectar, ni esos 15 grados les van a afectar. Ustedes están acostumbrados a temperaturas mucho más altas, 40, 42, menos 5, porque me ha tocado experimentarlas. Y es porque ustedes han estado acostumbrados a ese tipo de clima. Nosotros no. Y el ser humano se adapta fácilmente a las cosas. Para ustedes no va a ser difícil sobrellevar una tarde de 30 grados centígrados allá en Colombia, ¿no? Pero ustedes van a hacer un tiempo de primavera. Pero es por eso mismo, hermanos, porque nosotros estamos acostumbrados o nos adaptamos fácil ante las situaciones. El ser humano tiene la capacidad de hacer eso. O sea, nosotros podemos fácilmente adaptarnos a trabajos, a vivir en otro lugar, a otras costumbres, a otro tipo de cultura. Sin embargo, aunque eso es bueno, es positivo como seres humanos, cuando nosotros nos encontramos con textos como Romanos 12:2, nos encontramos con unas instrucciones de las cuales no debemos adaptarnos tan fácilmente como podríamos pensar que lo podemos hacer. Si ustedes me acompañan a esa cita, vamos a encontrar que el apóstol Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 12 y les da una advertencia. En el versículo 2, él les dice, no os conforméis a este siglo. Es decir, no se adapten a este siglo, no se amolden, no sean como los de este siglo. Y eso lo entendemos porque la palabra nos está mostrando claramente que nosotros como creyentes debemos de estar contra cultura. Nosotros no podemos adaptarnos a las leyes, a menos que sea Dios quien en su bendita misericordia y voluntad sí lo permita, pero nosotros tenemos que estar sometidos a la ley de Dios. Nosotros no podemos adaptarnos a este mundo, como dicen otras versiones. No os conforméis, no os adaptéis, no os volváis como los de este siglo. Y les digo esto, mis hermanos, porque hay ocasiones en las que nosotros damos por sentado el cristianismo. Nosotros somos cristianos y algunos de los que estamos aquí ya podemos llevar muchos años siendo cristianos. Pero muchas veces, no sé si les ha pasado, yo pienso que sí, se conforma uno o siente uno que ya como es cristiano, como que es mi vida de cristiano y el cristianismo se basa únicamente en que vengo a la iglesia los domingos, en que asisto a una reunión entre semana, de vez en cuando leo la palabra, oro antes de acostarme y se vuelve algo rutinario y eso es adaptarse a un cristianismo donde el Señor nos está diciendo que no debemos adaptarnos de esa forma a ese cristianismo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nosotros tenemos que entender de que el cristianismo no es básicamente venir a la iglesia y ya.
El cristianismo no es sentarse a escuchar un sermón o cantar unas alabanzas y compartir un rato como hermanos y ya. Dentro de 8 días nos volvemos a ver y vuelvo a ser cristiano. Me pongo el traje de cristiano y vengo a la iglesia. El cristianismo es todos los días. Nosotros fuimos llamados por el Señor para que viviéramos conforme a su voluntad. Nosotros fuimos llamados por el Señor para que mostráramos a Cristo, no para que viniéramos solamente a la congregación. De tal manera que el cristianismo se muestra haciendo la fila en el Oxxo. Se muestra cómo hablo yo con mis trabajadores, con mis empleados, cómo trato yo a mi jefe. El cristianismo se muestra cómo estoy conduciendo y cómo me comporto, qué digo, cuando voy a un lugar, cuando voy al supermercado, cuando estoy con mi familia, cómo trato a mis hijos, cómo trato a mi esposa. Ahí es donde realmente el cristianismo se ve. Porque nosotros podemos pretender muchas cosas y a veces nos acostumbramos, como les decía ahorita, a ser cristianos. Pero esa costumbre hace que a veces nos parezcamos como los que no son creyentes. Y eso es triste, mis hermanos. No sé si les pasa aquí en Chihuahua, pero en Colombia sí pasa. A veces nos olvidamos de adorar al Señor como debemos adorarlo, como cantábamos ahora. Y no nos duele, no nos duele. No, otro día, es que hoy no tengo tiempo. Nosotros debemos examinar nuestro corazón y examinar nuestro cristianismo y realmente autoevaluarnos y decir cómo me estoy moviendo delante del Señor. ¿Cómo me estoy comportando como cristiano? ¿Qué estoy mostrando yo como cristiano? Ante el mundo, ante mis hermanos, ante la iglesia. Y es por eso que ese texto que les compartí al inicio nos lleva a pensar en cómo está nuestro cristianismo ahora, porque toca partes importantes de lo que nosotros éramos y de lo que nosotros seremos, sin Cristo y con Cristo. Y ver una reflexión ante eso nos va a permitir a nosotros valorar un poco más lo que ahora somos. Porque vuelvo y les repito, no nos debemos acostumbrar a que somos cristianos, sino que debemos estar siempre velando, pidiéndole mucho al Señor que nos ayude a vivir conforme a su voluntad. Comportarnos como ciudadanos celestiales. Es que nuestra ciudadanía, en el momento que nosotros fuimos regenerados por el Espíritu Santo, en el momento que yo fuimos justificados por Cristo, su ciudadanía cambió. Usted tiene una identificación que dice que es mexicano, yo tengo una que dice que soy colombiano, pero realmente eso es pasajero. Nuestra verdadera ciudadanía es la ciudadanía celestial, como dice el apóstol Pablo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. De manera que si yo soy un ciudadano del cielo, me debo de comportar como un ciudadano del cielo. ¿Y cómo se comporta un ciudadano del cielo? Como Cristo. Y no es fácil, porque hay pecado morando en nosotros. El pecado mora en cada uno de nosotros y batallamos todos los días con ese pecado. Pero ahí está el Señor, ahí está el Espíritu Santo que todos los días nos anima a vivir más para su gloria, a santificarnos, a que mortifiquemos el pecado. Eso es una lucha, hermanos, pero a esa lucha fuimos llamados nosotros y el Señor no nos abandona, Él está con nosotros. Todos los días cuando nos sintamos que no podemos más, ¿será que sí estoy haciendo bien las cosas? ¿Será que yo sí soy cristiano? ¿Será que tal cosa? Acuérdese de las promesas del Señor, porque no es como yo me sienta, es lo que el Señor diga en su palabra. A veces tenemos que luchar con nuestros propios pensamientos. A veces yo no me siento perdonado, pero es que la Biblia dice que Él me perdonó porque Él murió en la cruz por mí. Y si yo lo creo y me arrepiento de mis pecados, eso se hace, hermanos. No depende de nosotros, depende de Él. Él dio su vida por nosotros. ¿Qué estamos nosotros haciendo entonces por Él? Quiero que vayamos nuevamente al versículo 13 de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, que fue la que estuvimos leyendo. Y vamos a mirar cómo el apóstol Pablo menciona un aspecto importante acerca de lo que nosotros éramos y cómo nosotros llegamos a ser cristianos, que eso es un detalle que a veces a nosotros se nos olvida. Versículo 13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad.
A veces se escucha que nosotros debemos vivir el presente únicamente. Le dicen a uno, no viva en el pasado, no piense en el futuro. Pero yo considero que a veces es importante hacer un alto y ver lo que nosotros éramos antes, para ver lo que somos ahora en Cristo, y eso nos haga reflexionar y valorar más lo que nosotros estamos haciendo, lo que nosotros estamos viviendo. Y ver hacia el futuro, porque Dios nos promete una gloria venidera, una vida abundante con Cristo por la eternidad. Eso tiene que cambiar nuestra manera de pensar actual. Si yo pienso en lo que yo era y en lo que seré, eso debe de afectar mi vida, cómo me comporto ahora. Y eso es lo que Pablo les está diciendo aquí. ¿Quiénes éramos nosotros? Pablo menciona la palabra escogidos. Escogidos. Cuando usted va al supermercado y usted busca los aguacates, usted dice, voy a escoger los mejores aguacates, porque usted selecciona los que usted quiere. No es el aguacate que salta al carrito del supermercado solo, no, usted lo selecciona. Y eso es muy importante, porque nos está diciendo aquí la palabra que nosotros fuimos escogidos, amados, ¿por quién? Por el Señor. Escogidos y amados por el Señor. Si estamos aquí, hermanos, es porque Dios nos ha atraído hacia Él. No nos jactemos de decir, es que yo tomé la decisión de ir a la iglesia y entregarle mi vida a Cristo, porque es que yo dije, voy a cambiar mi vida como está y voy a comportarme de tal manera que sea agradable delante de Dios, y aquí estoy. Hermano, obviamente fuimos nosotros quienes nos desplazamos hacia este lugar, lo pensamos y lo determinamos, pero eso fue porque el Espíritu Santo nos motivó. Eso fue porque el Espíritu Santo cambió nuestro corazón y nos puso un corazón de carne, un corazón sensible a su llamado. Y es por eso que estamos aquí. Es por Dios que estamos aquí. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que podemos disfrutar, es porque el Señor, por su infinita misericordia, gracia y bondad, nos lo ha concedido. Es el Señor. Somos escogidos por Él. Y luego dice, santificados por el Espíritu. Santificados por el Espíritu. Es Dios mediante el Espíritu Santo quien nos perfecciona. Usted, cuando antes de llegar a la iglesia era una persona muy impaciente, a lo mejor quizás era muy egoísta, muy orgulloso, quizás era una persona que tenía muchos pecados, y no quiere decir que ya no los tengamos, pero el Espíritu Santo va perfeccionando su obra en cada uno de nosotros, así como Pablo le dijo a los filipenses. Estoy persuadido de que el que comenzó la buena obra la va a terminar. Y si Él comenzó una obra en usted y en mí, es porque lo va a hacer. Ni siquiera nosotros mismos vamos a hacer obstáculo para que el Espíritu Santo haga una obra en nosotros, que nosotros nos parezcamos más a Cristo. Eso lo hace el Señor. Si ya somos más pacientes, más amorosos, más respetuosos, más humildes, es porque el Espíritu Santo lo ha hecho. ¿Cómo? Casi siempre a través de aflicciones. Porque es que a uno la paciencia no le va a llegar de la noche a la mañana. Usted se levantó y dijo, uy, hoy soy más paciente que ayer. Normalmente la paciencia viene por la prueba. Por eso Santiago dice, hermanos míos, siéntanse contentos cuando se hallen en diferentes pruebas, porque la prueba de su fe produce paciencia. El fruto del Espíritu Santo, que se va perfeccionando en nosotros, se produce por medio de aflicciones. De manera que yo sé que muchos de los que estamos aquí estamos pasando por momentos difíciles. Pero hermanos, eso no se compara con la gloria venidera. Siempre piense eso. Y lo que el Señor está haciendo con cada uno de nosotros es perfeccionando su obra en nosotros. Dios no se equivoca. A veces pensamos que Dios piensa como nosotros, pero sus pensamientos están por encima de los nuestros. No encasillemos a Dios a una mente finita, sino que seamos agradecidos que todo lo que estemos viviendo es porque Él lo está permitiendo para perfeccionarnos. Para perfeccionarnos. Y si hemos creído en Él, es por la fe que Él nos ha dado. Yo sé que ustedes conocen el texto de Efesios 2, pero quiero que lo leamos, porque es un texto que a veces puede pasar por desapercibido. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y ustedes tuvieron fe para arrepentirse y creer en Cristo y ser salvos por gracia. Pero resulta y pasa que esa fe es un regalo del Señor.
no nació de aquí, vino directamente de Él hacia nosotros, porque dice, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Todo ha sido por su gracia y por sus méritos. De manera que eso nos da a entender a nosotros, o nos permite ver quiénes éramos antes de venir a Cristo. ¿Quiénes éramos antes de venir a Cristo? Si usted me acompaña al versículo 11 de ese mismo capítulo, ahí está. Pablo nos recuerda quiénes éramos nosotros antes de conocer a Cristo. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahí está el cuadro perfecto, la descripción perfecta de lo que usted y yo éramos antes de conocer a Cristo. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y lo que nosotros íbamos a recibir por paga era la condenación. No se nos puede olvidar eso, hermanos. No se nos puede olvidar de dónde nos sacó el Señor. Tal vez algunos dirán, no, pero es que yo tuve el privilegio y la oportunidad de nacer en la iglesia. O yo tuve el privilegio y la oportunidad de no estar metido en un mundo tan oscuro, como quizás algunas otras personas sí pudieron experimentarlo. Pero eso no quita el hecho de que el pecado que mora en nosotros nos puede causar condenación. Porque el Señor cualquier pecado lo condena, por más pequeño que parezca. Porque Él es justo, Él es bueno, Él es recto, Él es fiel a su palabra. Así que si reflexionamos en esto, hermano, nos damos cuenta que estábamos perdidos. Y si hoy estamos aquí es porque el Señor nos rescató. Aquí en Chihuahua hay muchas personas, y en México y en todo el mundo. Y de todas las personas que puede haber hoy que están haciendo X o Y actividades, hay un remanente pequeño que está escuchando su palabra, porque fueron traídos por el Señor, porque son amados por el Señor, y porque está perfeccionando la obra que un día comenzó, y si la empezó, la va a acabar. La va a acabar, mis hermanos. Reconocerlo nos hace valorar lo que ahora somos, pero antes de meditar en ello, en lo que ahora somos, démosle un vistazo al versículo 14, que Pablo también menciona algo, pero esta vez ya no del pasado, sino de lo que va a pasar con nosotros cuando partamos de esta tierra. Versículo 14 dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué el Señor lo trajo aquí? ¿Para que usted fuera miembro de una iglesia? ¿Para que usted ocupara un puesto? ¿Para que usted tuviera un rol? ¿Para que usted fuera reconocido como un cristiano? No, mis hermanos. El Señor nos llamó para que vivamos para su gloria, para representarlo aquí en la tierra, y como dice aquí su palabra, nos llamó para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros los cristianos somos las personas que deberíamos de vivir más tranquilos con respecto a cualquier situación que esté pasando, porque yo sé que el día que yo parta de esta tierra me voy a encontrar con mi Señor, porque Él lo dijo. Porque Él lo dijo. Porque por medio de la fe yo lo creo. Y cuando parte un ser querido, obviamente no le da mucha tristeza, pero qué bonito es saber que cuando parte un hermano en Cristo, aunque hay tristeza, obviamente, porque nos toca despedirlo, hay un sentimiento de paz, porque sabemos dónde está. Y sabemos que algún día nos vamos a reunir con ellos. ¿Cuánto vale esa esperanza? La esperanza que usted y yo tenemos, hermanos. ¿Y por qué entonces andamos a veces por el mundo tan afanados, tan angustiados, tan preocupados? Eso es adaptarnos a las cosas del mundo. Nosotros tenemos que ser conscientes de que el Señor ha hecho algo por nosotros y nos transformó, pero no nos dejó solos. No dijo, yo los salvo, los justifico, ahora defiéndase usted y cuide su salvación porque ya lo salvé. No, el Señor siempre va a estar con nosotros. Todos los días, dijo Él, hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo Él estará con nosotros. Fuimos llamados por medio de la buena nueva, dice aquí,
llamados por nuestro evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Buena noticia. Es una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Esa es la buena noticia. Pero esa buena noticia se valora cuando entendemos que antes había una mala noticia. Que si nos íbamos sin Cristo, nos íbamos a condenar. Pero la buena noticia es que hay perdón, hay gracia y hay misericordia para el pecador. Y ahí estábamos todos, no importa que fuéramos de Chihuahua, de Colombia, de Estados Unidos. Todos teníamos en común ese pecado que nos iba a condenar. Y ahora todos tenemos en común la gracia de nuestro Señor. Démosle la gloria a Dios por eso. Juan 15, 16, les voy a leer. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Muchas veces nos quedamos con lo último, ¿cierto? Ay, la palabra dice que todo lo que yo pida en el nombre del Señor, Él me lo va a dar. Y se nos olvida lo primero. Yo los escogí. ¿Y para qué los escogí? Para que vayan y lleven fruto y el fruto permanezca. Hermano, nuestra misión aquí en la tierra es representar a Cristo, no se le olvide eso. Y Él nos ha dado las estrategias, Él nos ha dado las capacidades, los talentos y los dones para hacerlo. Usted simplemente déjese usar por el Señor. Pero que realmente la gente vea que estamos mostrando a Cristo. O sea, hay veces que uno está en la calle o comparte con una persona mucho tiempo y a los meses le dicen: ay, es que usted es cristiano. No, como que, sí, no me nota. No. Yo creo que eso nos debe a nosotros hacer sentir mal. Pero qué bonito es cuando usted va y usted está en la tienda, en la calle, hablando con cualquier persona y lo escuchan y usted dice: usted es cristiano. ¿Por qué? Es que parece. Pero eso es para la gloria del Señor. Porque si usted da un buen testimonio es porque el Espíritu Santo le permite hacerlo. Porque si fuera por nosotros, mis hermanos, créanme que el pecado que muera a nosotros hace rato nos habría apartado de lo que realmente el Señor quiere que nosotros hagamos. Entonces ese vistazo de Pablo hacia el pasado, de ver lo que nosotros éramos y ahora lo que somos en Cristo, y ese vistazo hacia el futuro, de ver cuál es la esperanza que nos aguarda, eso nos tiene que motivar, mis hermanos, para que replanteemos cómo estamos viviendo ahora para el Señor. Porque no necesariamente yo tengo que tener un ministerio aquí en la iglesia, no necesariamente yo tengo que pertenecer a un grupo o hacer algo en la congregación. Eso es bueno, es importante, tenemos que servirnos los unos a los otros. Para eso son los dones del Espíritu, para eso somos parte de un cuerpo. Pero la necesidad grande también está allá. No podemos enfrascarnos acá. Aquí nosotros estamos contentos, cantamos, leemos la palabra, somos edificados, pero cuando ponemos los pies allá es donde realmente empieza el campo de batalla, con nosotros mismos y con el mundo. El Señor nos está equipando y nos está animando para que nosotros mostremos a Cristo. ¿Y qué es mostrar a Cristo? No es llegar por la calle y simplemente decir: miren, yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano. No, es que con nuestros hechos nosotros mostremos a Cristo. Y no estoy hablando necesariamente de buenas obras, que sí son importantes, no para salvación, porque Efesios 8:10, que no lo leímos, pero que seguía ahí del versículo que habíamos citado, dice que Él preparó esas buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Son el resultado de una salvación que Dios nos regaló. Pero no solamente es hacer buenas obras, es mostrar el carácter de Cristo. ¿Cómo trato a mi familia? ¿Cómo me dirijo hacia la otra persona? ¿Cómo tolero? ¿Cómo respeto? ¿Cómo amo? Porque a veces es difícil. Los problemas familiares siempre van a estar a la vuelta de la esquina. Siempre va a haber una dificultad, una aflicción. ¿Cómo reacciono como creyente ante eso? Y yo sé que no es fácil. Tal vez algunos de los que están acá sentados están diciendo: pues es que Él lo dice porque Él lo está compartiendo, pero no lo ha vivido. No, mis hermanos, no lo digo porque sea fácil, precisamente lo digo porque sé que es difícil. Pero lo digo porque sé que Cristo está con nosotros. No nos olvidemos de eso, no nos olvidemos de eso. Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para eso fuimos llamados. ¿Ustedes han imaginado cómo es la vida en el cielo? O sea, ¿usted se ha llegado a pensar, o puesto a pensar por un momento, cómo va a ser cuando estemos allá? A veces estamos tan afanados, tan preocupados por las cosas de aquí,
que no tenemos un momento de reflexionar cómo será cuando yo esté en el cielo. Al punto de que si a usted le dicen, ¿usted quiere irse para el cielo? Más de uno diríamos, no, déjeme aquí en la tierra. Y si el apóstol Pablo nos estuviera escuchando, diría, no sabe lo que estás diciendo. Porque él decía, por mí, estar con Cristo es mejor. Pero ya no sé qué hacer, porque si yo estoy aquí, puedo ser útil para el evangelio. Él no decía, si estoy aquí, puedo ser útil para tener esto, para hacer lo otro, para tener un nombre, para ser famoso. No, lo único que lo ataba a él a la tierra era poder predicar el evangelio a otros. Yo creo que el apóstol Pablo decía, el día en que yo me quede sin voz, o el día que yo ya no sirva, ese día me voy con el Señor, lo cual es muchísimo mejor, al punto de que él dijo que para él morir era ganancia, porque vivir es Cristo, hermanos. Vivir sea Cristo para nosotros. Vivir debe ser Cristo para nosotros. Tengan en cuenta esa frase siempre cuando se esté pasando por una aflicción. Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. El Señor nos fortalece y Él no nos deja solos. Mis hermanos, en Efesios, nuevamente citando esta carta, el apóstol Pablo, consciente de la condición en la que nosotros estábamos y lo que ahora somos en Cristo, él les dice en el versículo 11 del capítulo 2 que leímos ahorita, en el 12, versículo 12 que leímos ahora, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados completamente de Él, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo, estoy leyendo el 13, estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y salte conmigo al versículo 19. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Nosotros, nuestra naturaleza ha sido cambiada por el Señor. Nos ha hecho herederos y coherederos con Cristo. A veces eso no lo podemos entender o comprender, pero la palabra lo está diciendo. Yo debo de aferrarme a estas promesas. Ya somos miembros de la familia de Dios, por eso les decía yo al principio. Tal vez nunca nos hemos conocido, no hemos cruzado palabras, pero tenemos algo en común. Somos hermanos en Cristo y tenemos una herencia incorruptible, inmarcesible, que no se contamina, que nos está esperando y nos está guardando en el cielo. Eso debe ser motivo de gratitud. Ahora, ¿cómo debemos responder nosotros como creyentes ante esa realidad? Ahora que reflexionamos lo que éramos antes de Cristo, lo que seremos cuando seamos llamados a su presencia, eso nos debe a nosotros hacernos reproyectar nuestra forma o nuestra manera actual de vivir, viviendo para su gloria, hermanos, viviendo para la gloria del Señor, comportándome como una persona digna de una ciudadanía celestial. Porque vuestra santificación, dice el apóstol Pablo, dice el Señor a través del apóstol Pablo, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que todos los días mortifiquemos el pecado y que tratemos de buscar al Señor. Pero eso no lo vamos a lograr simplemente conformándonos con venir únicamente el domingo a la iglesia, escuchar la palabra y el resto de la semana desconectado totalmente. Y es tan fácil caer en eso, mis hermanos. Es una búsqueda continua de la presencia del Señor. Y sé que no es fácil porque orar es difícil. Yo oro todos los días antes de acostarnos. A veces esas oraciones son tan repetitivas que uno ora y ora lo mismo y ni siquiera se da cuenta qué es lo que está diciendo. Por eso les digo que la rutina o la adaptación a las cosas no siempre es buena, no siempre es buena. Y entonces terminamos con el versículo 15, donde Pablo dice, así que, por lo tanto, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra.
Lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana, en esta tarde, es que estemos firmes, firmes. ¿Qué es estar firme? Estar firme es estar sólido, que no me muevan, que yo permanezca anclado. ¿Y estar firmes en quién? En Cristo, que es la roca de mi salvación. En Él me fortalezco, en Él estoy firme, en Cristo, solamente y únicamente en Él. Y estar firmes en Cristo es estar firmes en nuestro cristianismo, en nuestro carácter. Porque qué difícil es forjar carácter. De que decimos, no, yo quiero comportarme como un cristiano, un buen cristiano. Y llegamos a la empresa y el jefe nos dice, delante de otras personas, cierto que no logramos tal objetivo, y sí lo logramos, y yo como que, no lo logramos. Eso no es carácter. Porque un verdadero cristiano, ¿qué dice? No, sí lo logramos, jefe. No les diga mentiras, porque eso no agrada al Señor. Lo más probable es que lo echen, pero lo echan siendo un cristiano genuino, con carácter. Y eso no es fácil, porque a veces está en juego muchas cosas. Está en juego nuestra reputación, está en juego nuestros empleos, están en juego muchas cosas. Pero mis hermanos, la palabra es clara cuando nos dice que nosotros debemos de agradar primeramente a Dios antes que a los hombres. Y ahí es donde se prueba el carácter. Ahí es donde el cristiano realmente es probado. Cuando nosotros decimos de vuelta, cuando compramos algo nos dan la de vuelta, el cambio. Nos dieron 5 pesos de más. Pues me sirven. En esas cosas como tan sencillas, hermanos. En esas cosas tan sencillas nosotros tenemos que ser íntegros en todo. En todo. Mire, me está devolviendo 5 pesos. ¡Ay! Usted es cristiano, ¿cierto? Porque eso solo hacen los cristianos. Yo sé, hermanos, que a veces las circunstancias, las aflicciones, los problemas nos desaniman. Somos personas que tenemos sentimientos y el pecado sigue morando en nosotros. Pero sé y estoy seguro que la palabra de Dios, como decíamos ahorita cuando orábamos, que es más cortante que una espada de 2 filos, penetra hasta lo profundo del corazón y discierne los pensamientos. Y sé que esa misma palabra es la que nos va a sostener, y por eso el apóstol Pablo dice estar firmes en esa palabra. Si soy cristiano, que se note, como dice el apóstol Juan. El que dice que es cristiano, entonces debe de andar como él anduvo, porque si no anda como él, no lo es, punto. Me parezco, a veces sí, a veces no. El apóstol Juan es muy determinante cuando dice o eres o no eres, y si eres, muéstralo. Y luego dice estar firmes y retener la doctrina. Yo sé que los pastores de esta iglesia han hecho un trabajo arduo para transmitir la doctrina bíblica lo más fielmente posible, para que los que escuchamos o los que aprendemos realmente seamos edificados con una doctrina sana. Retengan esa doctrina, hermanos. Retengan la doctrina, la sana doctrina que les han impartido a ustedes aquí, porque afuera hay muchas iglesias que se hacen pasar por iglesias cristianas que tienen doctrinas de demonios, como lo dice la palabra. La Biblia habla por sí sola. La Biblia se interpreta a sí misma. Y es un llamado a que nosotros, como los hermanos de Berea, revisemos las Escrituras. Miremos si lo que nos están enseñando sí es. Y ustedes se van a dar cuenta que el Señor lo hace. Porque ha permitido que aquí en Chihuahua haya una iglesia de sana doctrina, donde se expone fielmente la palabra y que sus miembros puedan retener esa doctrina. Lo que mejor podemos hacer nosotros, apropiarnos de esta palabra. Este es el manual de nosotros, esta es nuestra guía. Aquí está todo lo que una persona necesita, incluso más, y lo tenemos en nuestras manos. ¿Ustedes se imaginan cuando llegue el día en que ya esto no se pueda tener en la mano? Hay países donde ustedes no pueden tener una Biblia porque lo pueden matar, donde congregarse es peligroso,
Y hoy tenemos nosotros esa libertad de cantar a todo volumen. Usted puede gritar y cantar con libertad. Usted puede leer su palabra donde quiera. Usted puede abrir la Biblia, puede edificarse. Gracias a Dios que hoy podemos hacerlo. Hay muchos que no lo pueden hacer. Valoremos eso y retengamos esa doctrina. Y quiero terminar, mis hermanos, dirigiéndome a 3 grupos de personas que a lo mejor pienso que están aquí en este lugar. Y a los primeros que quiero dirigirme son a aquellas personas que se han esforzado por caminar delante del Señor dignamente, por mostrar su cristianismo. Porque a pesar de que a veces fallamos constantemente todos los días, ahí están en la lucha. A esas personas quiero decirles que sigan luchando, que el Señor está con nosotros, que todo lo que nosotros hagamos en el Señor no es en vano. No tanto ni siquiera por esperar una recompensa terrenal, pero sí una recompensa celestial que incluso, mis hermanos, ya ha sido dada para nosotros. Porque Cristo murió en la cruz por nosotros no hace 2000 años, porque la Biblia dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Eso era un plan que el Señor ya tenía desde antes de crearnos a nosotros y ya había pensado en nosotros. Así que los animo a que sigamos adelante, a que realmente nos comprometamos delante del Señor a decir: voy a mostrar más mi cristianismo, voy a vivir más para la gloria de Dios, no para que me alaben a mí, sino para que más gente pueda entender y conocer la verdad. Para eso es que nosotros tenemos que seguir motivándonos y que el Señor nos fortalezca por medio de su Espíritu Santo. Pero también quiero dirigirme a aquellos que son llamados, aquellos que ya han sido llamados por el Señor, pero que tal vez están apagados, tal vez están fríos, tal vez han estado como apartados. Y eso no quiere decir que no hayan sido escogidos por el Señor, porque lo que el Señor empieza lo termina. Pero hay veces, hay momentos en nuestra vida de bajonazos, espiritualmente hablando, donde nos sentimos solos, donde nos sentimos secos, como en un desierto. Y a ellos, a ustedes, hermanos, los quiero exhortar a que durante esta semana o más tarde, si quiere hacerlo, vuelva a leer esos 3 versículos y medite, reflexione en eso que el Señor ha hecho por usted. Le costó la sangre de su hijo, le está dando una esperanza, le está diciendo lo que va a pasar con usted. Es más, su pasado, su futuro y su presente está en manos del Señor Todopoderoso. ¿Por qué estamos así entonces? ¿Por qué entonces estamos como tan desanimados? Y vuelvo y les digo, mis hermanos, siéntanse felices. No tanto por la aflicción, porque nadie va a estar contento por una aflicción o por una enfermedad, por que lo despidan del trabajo. Pero sí gozoso porque el Señor está en medio de esa aflicción y lo está fortaleciendo. Y más porque hay un propósito que usted ahorita quizás no entiende, pero que en algún momento va a entender porque el Señor está allí. Porque a los impíos o a las personas que no han conocido al Señor, tal vez no pasan por aflicciones como nosotros, pero el Señor no está haciendo una obra en ellos. Y el día que Él venga o que los llame a su presencia, ya nosotros sabemos cuál es su destino. Usted ya sabe su destino si está en Cristo, pero anímese. Si usted pertenecía a un grupo de la iglesia, si pertenecía al grupo de alabanza, al grupo de intercesión, y ahora ya no está desanimado, replantee eso y diga: voy a echarle ganas nuevamente, porque a eso me llamó el Señor, a vivir para Él. Y finalmente, mis hermanos, quiero hacer un llamado a los que no son. Yo no puedo terminar diciendo y dando por sentados que todos los que estamos aquí somos escogidos por el Señor. Pero lo que sí puedo hacer es decir que si alguno no ha creído en Cristo, si alguno no se ha arrepentido de corazón de sus pecados y no ha venido en arrepentimiento y fe a Cristo, hoy lo puede hacer. Porque va a experimentar lo que quizá muchos de aquí experimentamos, un cambio de vida. Y a lo mejor usted está sumido en un mundo oscuro donde cree que no puede salir. Y si usted le entrega su vida a Cristo, probablemente usted saliendo de aquí no va a sentir algo diferente. Probablemente.
Pero el Espíritu Santo sí va a abrir su corazón y le va a dar vida nueva. Lo va a justificar. Y una vez justificados, somos perdonados por el Señor. De manera que si alguno de los que está aquí presente no ha dado ese paso de fe, no ha entregado su vida al Señor, no espere para mañana, porque nosotros no sabemos qué vaya a pasar mañana. Uno planea, pero el Señor es el que dispone, mis hermanos. Entrégale tu vida a Cristo. Necesitamos vivir vidas que muestren a Cristo. Y es un reto para una iglesia. Vivir vidas que muestren a Cristo, por lo enferma que está la iglesia, por lo enfermo que está el cristianismo hoy en día. Pero podemos hacerlo, debemos hacerlo. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos su palabra, y Él mora en cada uno de nosotros, hermanos. Sean agradecidos con lo que tienen ahora, con este templo que tienen. Sean agradecidos con sus hermanos. Vivan más para ellos. Miren, hermanos, a veces uno siente que si no es por la familia en la fe, uno no podría seguir. Porque es triste pensarlo y decirlo, pero es real. A veces la familia en la fe pueden ser de más ayuda o más utilidad que nuestra propia familia de sangre. Porque Cristo mora en nosotros. Si ustedes quieren mostrar un cristianismo genuino y puro como iglesia, tienen que unirse como iglesia. Y sé que el Señor lo está haciendo y lo seguirá haciendo. Pero hay un compromiso individual y una responsabilidad también individual para que nosotros podamos mostrarle al mundo que Cristo cambia vidas, que Cristo salva. Puede que digan el Cordero, la iglesia, pero puede que tampoco lo digan. Pero no importa el nombre. El nombre de Cristo es el que realmente importa, mis hermanos. Sé que el Señor ha hecho una buena obra con cada uno de nosotros y lo seguirá haciendo. Y quiero que terminemos esta mañana orando, dándole gracias al Señor, pero también pidámosle perdón porque esa canción que cantamos ahora es real. A veces no lo adoramos como debemos de adorarlo. Que el Señor nos llene esta mañana de su poder, de su presencia, de su amor, para que podamos llevar ese cristianismo como Él quiere que lo llevemos, digno de su voluntad. Señor, queremos darte gracias en esta mañana por tu bendita palabra. Padre, a veces reflexionamos en lo que éramos, lo que seremos, pero a veces no es suficiente, Señor, para que cambiemos nuestra manera de pensar. Y es que lo que yo haya dicho, Señor, realmente no tiene peso si tu Espíritu Santo no ha convencido las mentes y los corazones de los que estamos aquí, Señor. Porque estoy seguro, Padre amado, que a todos los que estamos en este recinto, tu palabra penetra en nuestro corazón y hace el efecto que tiene que hacer. Te ruego, Señor, que ayudes y motives a aquellos que están un poco desanimados, Señor, que podamos entender lo que somos en Cristo, lo que significa ser cristiano. Pero también te ruego, Señor, por aquellos que nunca te han conocido y que hoy están aquí, a lo mejor piensan que por casualidad, pero nada es casual, Señor, sino que tú eres un Dios todopoderoso, soberano, grande y bueno. Señor, alcanza a los perdidos y ayúdanos a nosotros a ser canal de bendición para otros. Que eso sea realmente por lo que nos desvivamos, que nuestros trabajos, que nuestras ocupaciones, que nuestros afanes, nuestras ansiedades no desvíen nuestra mirada de lo eterno, Señor. Padre, hoy nos aferramos a ti. Queremos comportarnos, vivir como lo que somos, como unos ciudadanos celestiales. Te damos muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.
Mis hermanos, que el Señor los bendiga. Los amamos mucho en el amor de Cristo. Y cuando tengan la oportunidad de visitarnos por en Colombia, contáctenos que para los recibiremos con todo el amor del mundo. Que Dios los bendiga y muchas gracias.